fue tan extenso que tuve que partirlo en dos, porque tenía tanto para dar que lo que Dios me estaba hablando ha sido maravilloso. Hablaba con Manuel, le decía que él me decía, hablábamos algo, compartíamos y él me decía, mira que yo le decía, vamos a hablar de eso precisamente. Y verdad que decía Manuel, siempre coincidimos y le digo, lo que pasa es que el Espíritu Santo sabe la gente qué necesidad tiene, qué habla la gente. Nosotros escuchamos gente que se queja, gente que habla mal, gente que piensa diferente, pero el Espíritu Santo sabe qué palabra realmente necesita el pueblo para este tiempo, en medio de tantas noticias, ¿verdad? En medio de tanto caos, dificultad, ruido. Entonces vamos a comenzar una serie, por eso les decía, el Espíritu Santo sabe qué palabra nosotros necesitamos. Entonces vamos a comenzar una serie que he titulado Metamorfosis. Metamorfosis. ¿Han escuchado ese término? A ver, ¿cuántos han escuchado ese término? En la escuela, ¿verdad? Allá en la clase de ciencias, ¿verdad? Y cuando nos hablan de metamorfosis, y ese es el tema en esta tarde, y así se va a titular la serie por los últimos 3 domingos, los siguientes 3 domingos, perdón, vamos a hablar acerca de metamorfosis. Y cuando hablamos de metamorfosis, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Transformación, ¿verdad? ¿Y cuál fue el ejemplo que nos dieron en la escuela? ¿Cuántos les fueron bien en ciencias naturales? Las plantas, ¿qué más? La oruga y la mariposa. Ese es el más común, ¿verdad? Es el que más nosotros entendemos. Y basado en ese ejemplo, es que nosotros vamos a tomar esta serie, esta palabra y esta serie llamada Metamorfosis. Así que, antes que nada, quiero comenzar, y quiero que me escuches y estemos aquí, quiero comenzar con una anécdota, la cual titula La punta del pan. Y esta anécdota habla de una familia que era muy numerosa, de estas familias tradicionales, de estas familias, usted ha visto esas familias que van de generación en generación y que tienden a reunirse a fin de año todas las generaciones. Pues resulta que esta familia tenía hasta el bisabuelo, tenía hasta la cuarta, quinta generación todavía estaba viva. Pero había una particularidad en esta generación y había hasta el más pequeñito que tenía apenas 6 años. Entonces, había una particularidad y alguien se dio cuenta en medio de esta reunión y que toda la familia lo hacía. Y era que ellos cuando comían pan, ¿cuántos han comido pan aquí? Cogían y dejaban siempre la punta del pan. Desde el más pequeñito hasta el más ancianito. ¿Usted se imagina eso? Les llevaban algo, el café, el chocolate, lo que fuera. A John, que le gusta tanto el pan, no se comían la punta del pan, Johncito, ¿ah? Dejaban la punta del pan ahí. A lo que a todos les causó, ¿sabes qué? A alguien en especial le causó curiosidad. Y en una fiesta de fin de año, precisamente teniéndolos a todos reunidos, él dijo, oh, aquí es donde yo voy a descubrir por qué toda esta familia, desde el más anciano hasta el más niño, deja la punta del pan. Le preguntó al más pequeñito, hey papi, ¿tú por qué cuando comes pan siempre dejas la punta del pan? A lo que el niño responde y dice, yo lo hago porque mi papá lo hace. El hombre se dirige a donde el papá y el papá le dice, y él le pregunta, ¿por qué, señor caballero, por qué ustedes siempre dejan la punta del pan? Y él le dice, yo lo hago porque mi papá lo hizo. Entonces se fueron al papá de él y él va y le pregunta, ¿ustedes por qué siempre dejan la punta del pan? Y él le dice, yo lo hago o lo hice o lo hago porque mi papá lo hizo. Y así pasaron hasta que llegaron así, hasta el más ancianito que estaba ya dejando también la punta del pan en ese momento. Entonces le pregunta a él y le dice, amado Señor, mira, yo tengo una pregunta y le he preguntado a toda su generación, ¿por qué cuando ustedes comen pan siempre dejan la punta? A lo que este caballero ya anciano, senior, le dice, pues nosotros, mira, te voy a contar la historia. Lo que pasa es que cuando yo me casé con mi esposa, nosotros montamos un negocio, nosotros teníamos una tienda y allí vendíamos víveres y vendíamos cosas. Todo el día yo estaba allí atendiendo. Entonces, cuando llegaba la gente y compraba, yo estaba todo el día manipulando monedas, dinero, billetes. Y cuando llegaba mi esposa en la tarde y me traía el café o el chocolate, pues yo no tenía tiempo de irme a bañar las manos. Entonces me comía el pan y dejaba la punta porque me daba asco comerme la punta porque tenía las manos sucias de todo el día estar manipulando dinero. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Entonces,
¿A qué voy con esto? Escúchame, ¿a qué voy con esto? ¿Saben por qué pasan estas cosas y no es algo alejado de nuestra realidad? Estamos aquí, amada iglesia, y los que nos ven por TikTok, ¿sabes qué pasa con esto? Lo que pasa es que el inconsciente busca siempre lo familiar. El inconsciente busca patrones, formas, rutas rápidas para conectar. Yo les he dicho que en la neurociencia nosotros siempre, para resolver situaciones, pasa algo en tu vida, pasa alguna circunstancia, tú lo primero que haces es buscar lo familiar. ¿Cómo lo resolvía papá? ¿Cómo hacía mamá? ¿Qué era lo que decía mamá? ¿Qué era lo que decía papá? ¿Sacar prestado o empeñar? ¿Verdad? O de una u otra, diferentes maneras. Entonces siempre esos neurotransmisores se conectan, se van conectando para tener una respuesta. Entonces el inconsciente siempre va a buscar lo familiar. Yo no sé si me hago entender. De ahí a que, por ejemplo, todas estas cosas, patrones que tal vez tú tienes, maneras de hacer las cosas, de creerlas según tú, han formado en ti una manera, una forma, como que te has cerrado a pensar de esa manera y como que eso impide lo que Dios quiere hacer nuevo en nuestras vidas. Yo no sé si me hago entender en esta tarde. ¿Por qué? Porque el inconsciente busca ¿qué? Lo familiar. Lo familiar. Por eso cuando alguien no conoce la palabra de Dios o no escudriña la palabra de Dios, siempre tendrá a resolver o tendrá que resolver en sus fuerzas, en lo familiar, que si vamos a experiencias es muy limitado, será muy limitado, ¿verdad? ¿Sí o no, amada iglesia? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que, aunque usted no lo crea, yo escuché el testimonio de una pareja que se iba a separar. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué se iba a separar la pareja? Porque ella, la esposa, decía que la canasta de la ropa sucia se debía tapar. Y el esposo decía, no, 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 la canasta de ropa sucia no se tapa porque coge mal olor. La canasta de ropa sucia se deja sin tapar. Y eso generó un caos de verdad. Usted se puede reír, pero es verdad. Eso ha generado porque son diferentes maneras de pensar. Por ejemplo, en mi caso, yo hasta los 11 años, en mi manera de pensar y en mi familiaridad y en mi concepto que adquirí de Dios, ¿sabes yo qué pensaba? Que prender una vela, eso me respondía a una necesidad cuando le pedía a Dios. Y entre más grande la vela o el velón, entonces como que era más rápido, ¿verdad? La respuesta. Alguna vez, como 3 veces, tuve crisis en la casa, accidentes que pasaron, y lo primero que yo hacía era correr y conseguir una vela. Gracias a Dios no provoqué un incendio en mi casa. Hasta que yo entendí que Dios es luz y que Él no necesita que le iluminemos. Ya luego llegaron aquellas luces que se podía con una moneda, ¿verdad? Hasta los 11 años yo tenía esa creencia. ¿Por qué? Porque mi inconsciente buscó lo familiar. ¿Quién hacía eso? Mi abuelita. ¿Quién hacía eso? La tía religiosa de mi casa, ¿verdad? Entonces siempre busqué como la manera de llegar y conectar con Dios. Así que es tremendo esto. Es por eso que cuando la Biblia le dice a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham cuando lo llamó? ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabes qué significa sal de tu tierra y de tu parentela? Era una invitación de Dios a salir de lo familiar y comenzar a caminar por la palabra de Dios y por la instrucción que Dios le iba a dar. Era una invitación de Dios para comenzar a caminar sin ver, que es difícil. ¿Sí o no, amada iglesia? Que es lo mismo que nosotros hacemos hoy en día. ¿A qué has venido tú? Es una invitación para que tú camines la vida que estás llevando, pero sin ver. Simplemente por Él y únicamente dirigido por Él y por su palabra. Debido a eso, Abraham se ganó el título que es el padre de la confianza. El padre de la fe, que es lo mismo, porque fe es confianza. Entonces, por eso se ganó. Usted se imagina, Abraham, yo se lo he enseñado, un hombre que lo tenía todo, multimillonario, rico, y Dios le dice, deja todo eso, deja lo familiar, deja de estar confiando en lo que tú conoces, en lo que para ti es cómodo, y te vas a ir a una tierra que yo te mostraré. El problema es que no te la voy a dejar ver. Solo te voy a hablar. Wow, qué difícil es eso, ¿verdad? Pero qué diablo, qué difícil me la pusiste, ¿verdad? Eso dijo Abraham, ¿verdad que sí? Entonces, el
El verso central de esta serie está en Romanos capítulo 12 y verso 2. De hecho, les mandé la enseñanza al chat de la iglesia. Si lo quieren leer conmigo, por favor, pueden abrirlo ahí. Romanos capítulo 12 y verso 2, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira, allí voy a explicarte este pasaje. Este es el segundo pasaje favorito para mí de la Biblia. ¿El primero cuál es? Jeremías 29:11, ¿verdad? Pero Romanos 12:2, ahí está también. Es de mis pasajes favoritos, porque mira, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De la mente. Ahora, quiero explicarles ese pasaje bíblico. Allí yo les mandé una imagen, pero yo la imprimí acá. ¿Tienen allí la imagen? Y los que no, pues quieren, véanla aquí. Allí hay aquí está, aquí les voy a explicar, porque ustedes saben, a mí me encanta traerles plastilina para que entiendan la palabra como un maestro de la palabra, ¿verdad? Entonces mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual. Es como estas piezas del rompecabezas, del puzzle, ¿verdad? Que llaman en inglés. Dice, ahí tenemos una mentalidad para que transformemos la mente, y los que nos ven allí en TikTok, ¿verdad? Para transformar la mente, lo que está diciendo el Señor, no se amolden a esto, no tomen la figura del mundo, porque cuando ustedes toman la figura del mundo y buscan lo familiar, cada una de estas piezas son circunstancias en nuestra vida que encajarán de una manera, pero la pregunta es, si tú miras, ya no hay para dónde más crecer. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, amada iglesia? ¿Sí o no? Es una mentalidad cerrada. Tú te amoldaste al mundo y como que hasta ahí llegaste. Y la voluntad de Dios es que crezcamos para comprobar cómo es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Pero dice, no se amolden, no tomen la forma del mundo, no se encierren en lo familiar. Al contrario, sean transformados mediante la renovación de la mente. Entonces lo que está diciendo Dios, y aquí dice mentalidad en crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando la palabra te incomoda, amada iglesia, mire para acá, mira, cuando la palabra te incomoda, va a ser que tú como que te muevas en la silla. Cuando el pastor dice algo y la esposa le saca el codo como que, ay, sí o no, lo incomoda y dice, eso es para usted, no, esto también es para ti. Entonces la palabra te comienza a incomodar, ¿verdad, Catherine? Y comienza a cambiar la forma que hace que abras tu mente y tu entendimiento para que todo lo que tú adquieres en la palabra en esta tarde, cada domingo, a cada casa que nosotros vamos, comience a conectar en tu vida. Y cuando comienzas a conectar esas fichas, esas piezas, cuando comienzas a conectar la palabra aquí, el perdón, lo económico, la familia, cuando comienzas a conectar en la empresa, cuando comienzas a conectar aquellos problemas que no puedes resolver de acuerdo a la palabra, entonces podrás crecer y podrás comprobar la buena voluntad de Dios, que como es buena, agradable y perfecta. Si quieren más, que les piquen caña, ¿verdad? Entonces eso es Romanos 12:2. Yo no sé si está entendido esto, ¿verdad que sí? No te amoldes. ¿Alguien no lo entendió para orar por él? Okay. No te amoldes, no te cierres, porque tienen que comprobar, cambien la forma para poder conectar la palabra a sus vidas y así poder crecer en la vida que Jesucristo nos vino a dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es la vida que Cristo nos vino a dar? Buena, agradable y perfecta. Y muchos están frustrados y no viven esa vida. ¿Sabes por qué? Porque se cerraron. Porque están haciéndolo como a lo familiar. Así es que se hace, así lo hacía mamá, así lo hacía papá, así lo hacía la abuela con la velita, el velón. Pero cuando tú cambias la manera, empezarás a conectar. Que eso no se te olvide, amada iglesia. Eso viene del cielo. Que no se te olvide. Lo visual no se olvida, por eso yo les traigo lo visual. Y ahí les puse esa imagen para que la recuerden. Así que vamos a definir el término clave. ¿Cuál sería el término clave? ¿Ustedes qué creen el término clave de Romanos 12:2? ¿Sabes cuál es el término clave? Transformación. No se amolden, sino sean
transformados. ¿Qué significa la palabra transformación? Bíblicamente, escúchame, aquí viene el título de la serie. Bíblicamente, escúchame, ¿sabes qué significa transformación? Viene de una raíz griega que proviene de la palabra metamorfosis. Eso significa transformación, metamorfosis. Entonces, eso indica un cambio de forma desde adentro, como una oruga que se convierte en mariposa. Porque es que queremos que todo comience, o sea, que comience desde acá y que Dios comience a crecer acá. Pero es que esto no es un Tetris. La vida en Cristo no es un Tetris, es un rompecabezas. Porque la palabra por eso es la palabra de diferentes épocas, siglos, que encajó todo perfecto en la persona de Cristo Jesús. Y tenemos que ir conectando la palabra. Eso no es Tetris, que vas pasando de nivel en nivel a ver si Dios te va subiendo, vas escalando y no te pierdes en la vida. Porque si han jugado Tetris, ¿cuántos han jugado el Tetris acá? ¿Sí lo jugaron? Como que tratando de organizar y me llegó este problema, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Verdad? Ahí como que aquí no encajó y ya me va, ay Dios mío, me van a matar, ¿ves? No, la vida en Cristo es un rompecabezas, en donde la palabra va conectando. En esta tarde tú tienes que, todo lo que has aprendido, conectarlo mediante la fe, amada iglesia, y los que nos ven, conectarlo mediante la fe. Entonces de ahí viene la palabra metamorfosis, de la palabra transformación. No es un simple cambio externo de conducta. Porque ¿a cuántos usted conoce que dice, no, es que yo soy cristiano, ¿verdad? Cristiano. ¿Y qué pasa, John? No se nota, ¿verdad? Que se note, ¿sí o no? Parecía que solo es lo externo, ¿verdad? No es un cambio de conducta. Es que yo soy cristiano, ya no adoro santos, ya no fumo, no tomo. Pero su vida sigue exactamente igual porque es un cambio desde adentro. Desde adentro, es donde Dios, desde ahí viene. Es una renovación profunda desde el interior, porque la vida de Dios empieza desde adentro hacia afuera, que solo puede ser operada por Dios. Se trata de dejar atrás la vieja manera de vivir para reflejar la imagen y el carácter de Jesucristo desde nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén a eso? De eso se trata. La vida en Cristo, metamorfosis. Nunca se te vaya a olvidar eso, metamorfosis. Yo aquí puse una frase que dice, no es como entras, es como sales de aquí. Dile al que está a tu lado, dile, no es como entras, dile, no es como entras, dile, no es como entras, dile, es como sales. Es como sales de aquí. Porque entonces la mayoría llega con una mentalidad fija, adoramos 4 canciones, la palabra, amén, gloria a Dios, y mañana no te acuerdas. Y no conectaste nada para el resto de la semana en la vida en Cristo y no creces. Bueno, yo digo, no es con ustedes, yo hablo de otras iglesias, ¿ok? ¿Verdad? No conecta. Entonces, ¿qué pasa? Te estancas. Entonces no es como entras, es como sales. Así que es como tú permites que cambie esa forma. Tú no puedes seguir pensando de la misma manera y haciendo lo mismo, porque te vas a volver un psicótico. En psicología y psiquiatría eso significa psicosis, querer cambios diferentes, cosas diferentes, pero haciendo lo mismo, ¿verdad? Nos volvemos psicóticos. No va a pasar nada, no va a cambiar nada. Entonces, es cambiar esa forma, pensar diferente para conectar, como conectó Dios con tu vida. Mira, algo que yo pongo en práctica siendo el pastor, ¿sabes qué? Esta palabra es para mí, yo soy el primero. Yo en la semana, ¿sabes qué hago, Joana? ¿Sabes qué hago? Toda la semana, y Manuel, ¿sabes qué hago? Yo empiezo a decir, esta palabra fue la que aprendí, el verso bíblico, ¿cómo la conecto a mi vida para que pueda crecer? ¿Cómo la aplico? Y en 8 días no se vaya a perder la enseñanza porque, wow, yo le estoy dando apenas la introducción, ¿ok? Entonces, ¿cómo la conecto? Y toda la semana estoy pensando, ¿cómo conecto esto en mi vida para que yo me pueda expandir, para que yo crezca, para que no me quede en una mentalidad fija, sino en una mentalidad de crecimiento? ¿Cómo conecto Romanos 12:2? ¿Cómo conecto con esta situación? ¿Cómo conecto para que pueda haber la expansión del reino de Dios en mi vida? El cielo en la tierra. ¿Dicen amén a eso? Entonces, mira, en el libro de los Hechos, el capítulo 9, yo les voy a dejar esta tarea, por favor. Y cuando les digo, por favor, háganlo. Lean Hechos capítulo 9 en la casa. Hechos capítulo 9 habla de la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso?
o el apóstol Pablo, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo habla de conversión. Entonces, habla de la conversión de el apóstol Pablo antes Saulo de Tarso. Y resulta que todos conocemos la historia, se la voy a resumir, pero usted me promete que la lee en su casa. Y Pablo, el apóstol, o Saulo en aquel entonces, dice que respiraba amenazas de muerte, que le tenía odio a los cristianos, que iba y buscaba cartas de los sacerdotes para perseguir cristianos, para encarcelarlos y matarlos. O sea, mira lo que era esta joyita cuando estemos en el cielo le vamos a decir, hey, ¿qué pasó? Hey, ¿verdad? No. Pero sí o no, wow, tremendo. Pero esta historia es tremenda porque habla de lo que es realmente una metamorfosis en la vida de los que tal vez nunca pensaríamos que iban a ser transformados por el poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién iba a dar algo por el apóstol Pablo, por Saulo de Tarso en ese entonces? Nadie. Nadie, un hombre malvado, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que respiraba odio, ¿verdad? Entonces él le aparece un resplandor en el camino a Damasco y dice que cuando él iba, un destello de luz resplandeció y una voz del cielo, y los que con él estaban se pusieron nerviosos y se asustaron, y la voz que decía, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Era el mismo Señor Jesucristo. La luz le resplandeció. A lo que Saulo le dice, ¿quién eres? Eres tú, Señor. Y mira, el verso 9, ahí está, les mandé el versículo en la enseñanza. Dice, y el verso 9 y 6 dice, pero él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Esa es la actitud que debemos tener para que suceda una metamorfosis. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que tú y yo debemos tener, hacerle al Señor en esta tarde. Gracias porque tú has dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues mira, te tienes sirviendo, ¿o no, Leito? Señor, ¿qué quieres que yo haga para que pueda el reino extenderse? Para que los que están allí detrás de esta como tú me decías, muchos en Colombia escuchan la palabra y se gozan, ¿verdad? Porque ¿cuántos creen que lo que aquí sale es especial y la gente lo necesita? ¿Sí o no, Manuel? La gente necesita cambiar su manera de pensar. Entonces la pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, de ahí empieza la metamorfosis, la transformación. Y esa debe ser nuestra intención de New Generation. Yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no necesito un lugar, no necesito unas paredes, un auditorio con luz. No necesito por ahora. Yo necesito, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y estoy feliz con lo que Dios está haciendo, que es llevando vida a mucha gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? ¿Qué quieres que yo haga? Esa fue la pregunta. Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, ya le cambió y le dijo, tú tranquilo que de ahora en adelante tu transformación va a comenzar. Y tú nada más encárgate de obedecer lo que yo te diga, de conectar la palabra de las instrucciones que yo te voy a dar. ¿Estamos aquí o no? ¿Seguimos o lo dejamos para dentro de 8 días? Seguimos o paramos. Seguimos o paramos. No, seguimos, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Pablo? ¿Qué le estaba diciendo a Saulo? Porque todavía no era Pablo. Le estaba diciendo, sal de tu tierra y tu parentela. Le estaba diciendo, sal de lo familiar, de tu creencia, de tu pensamiento, de tu manera de hacer las cosas. Y de ahora en adelante yo te voy a decir qué hacer, yo te voy a dirigir, pero necesito que estés dispuesto a cambiar la forma. Y es lo mismo que te dice Dios. ¿Tú estás dispuesto a cambiar la forma, New Generation? O sea, a incomodarte con la palabra y permitir que de verdad el Señor haga algo en tu vida. Entonces, mira, ¿cuál es la frase? No es como entras, es como. Entonces, este hombre quedó sin vista por varios días. Y entonces el Señor le dijo, o llegó Saulo de Tarso, llegó a la casa de un tal Judas. Y entró allí y allí lo hospedaron a la casa de un tal Judas. Pero el Señor Jesús ya había empezado una transformación en él. Entonces, ¿qué le dijo? Llamó a uno de sus discípulos, el Señor Jesús, le habló a otro el Señor Jesús ya había resucitado. O sea, lo que estaba hablando, o sea, mira el poder de yo quiero que tú te lo imagines. Te voy a dar un segundo para que lo imagines. ¿Ya lo imaginó? Sí, ok. Mira, o sea, no estaba presente el Señor Jesús, ya había resucitado, pero en su espíritu estaba con Saulo.
estaba en medio de la dificultad, de la metamorfosis, como Él prometió estar con nosotros todos los días por medio del Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Entonces no estás sola, no estás solo. O sea, el Señor está ahí, mira cómo le habla a otros. Mientras tú estás aquí, Dios tal vez le está hablando a otros acerca de ti para que te ayuden. Ay, yo no sé si me hago entender con eso. Mientras yo estoy aquí, Dios le está hablando a otros tal vez para mañana bendecirme. O sea, es que así de eso se trata, ¿ves? Como no es tu mundo cerrado, es abrirte a la palabra para conectar lo que Dios quiere hacer. Dios está haciendo algo para las finanzas, Dios está abriendo nuevos negocios, nueva gente. ¿Tú lo crees? Mientras tú estás aquí. O sea, es que de eso se trata la palabra. Ay, si se lo va a dar fuerte al Señor. No me dejen a Leito aplaudiendo solo, por favor. Entonces va y le habla y le dice, el Señor le da una instrucción a un discípulo llamado Ananías. Y Ananías, tú lo vas a leer allí, y Ananías le dijo, entonces el Señor le dice, mira, vas a ir a la casa, a la casa de Judas, allá hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Yo necesito que tú vayas, ores por él, le impongas manos para que él pueda volver a ver. ¿Y sabes qué dijo Ananías? Ananías lo que dijo fue, Señor, ¿tú estás hablando de Saulo? ¿El que persigue la iglesia? ¿El malo ese? ¿El asesino? Yo he escuchado de él que toma cartas y nos está persiguiendo y nos está maltratando. ¿Me estás hablando del mismo? Porque Dios tiene una manera rara de hacer las cosas, ¿o no? ¿Por qué no llamó a Ananías para que siguiera la obra? Porque pensamos que Dios llama a los buenos, pero aquí es donde la palabra toma forma y dice que de lo vil y menospreciado Él levanta para avergonzar a lo necio. O sea, de los que no han dado nada por ti, de ahí el Señor levanta. De los que no daban nada por mi vida, de ahí el Señor levanta. O sea, de lo que tú no ves, el Señor hace grande, se expande, porque no es como entras, es como... Es la forma. Si yo me dispongo, Señor, aquí estoy, empieza tú a hacer, ha traído fichas y ahí empezamos a crecer y está haciendo cosas. No sé si me hago entender, amada iglesia. Entonces Ananías, entonces va y le dice, ok, Señor. Entonces el Señor le dice, ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este, para que anuncie el evangelio a los gentiles, a reyes y al pueblo de Israel. Entonces mira, son las formas que Dios Dios necesitaba hacerlo de esa manera. Así que le dice el Señor, ve y ora por él porque está cerrado, está ciego. La maldad de este hombre es grande, pero tú ve y ora por él. Pero Ananías hasta ese punto no había entendido lo que significa la profundidad de la gracia. Por eso le dijo, Señor, él... Saulo, el perseguidor, el asesino, el que nos toma como esclavos y se goza con la maldad nuestra. Ananías no había entendido lo que significa gracia. ¿Tú sabes qué es la gracia? Gracia significa regalo inmerecido. Tal vez Saulo lo merecía o no lo merecía que fuera salvo. En nuestra justicia humana no, ¿verdad? Pero la gracia de Dios, ahí es donde entendemos Romanos 5:20. Allí lo tienes, mira lo que dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A ver, leamos eso juntos. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando abunda el pecado sobre tu vida, ¿qué pasa? Sobreabundó la gracia. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Saulo de Tarso no lo merecía, pero la gracia mediante el sacrificio de Cristo lo bendijo y lo justificó para vida eterna mediante Jesucristo. Tal vez tú y yo no es como entramos, es como salimos. Una vez entramos a un grupo de vida y no conocíamos a Dios, pero una vez que tú venías tal vez igual que Saulo, porque en Dios no hay rango de pecados. No era que Saulo era pecador, no era que Saulo era asesino, no era que Saulo era perseguidor, tenía odio en su corazón. Eso es igual a una mentira pequeña. O sea, para Dios no hay rangos, pero la gracia lo cobijó y la gracia nos cobijó. Y una vez que tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, la justicia fue aplicada sobre ti. Y el Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso tú tienes que salir de aquí en esta tarde, Señor.
que tu gracia sobreabunde sobre mi vida para bendición en esta semana y lo que queda de este año. Ay, ¿cuántos dicen amén a eso? Sobreabunde la gracia sobre mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchos no creen o muchos se sienten, no, pero es que yo soy pecador, pero es que yo no soy merecedor. Dice que su misericordia es nueva cada día y cada mañana. Cada mañana que yo me levanto es como si otra vez un frasco de misericordia grande. Yo me tomo 1 litro de agua en la mañana. Entonces como yo también hago eso con la gracia. Me tomo con agua, con limón me la tomo, pa. Entonces yo, pero al lado está la gracia, yo me la bebo todita, porque el enemigo no puede venir a juzgarme. Es que tú hiciste, es que tú ayer, o tú fuiste, o en un pasado, o no, Pastor Carlos. Si a alguien le ha sobreabundado la gracia es a mí, o no, tú lo sabes. Yo sé de qué les estoy hablando. Entonces, wow, ¿cuántos sienten la presencia de Dios de verdad en esta tarde? ¿Cuántos creen que Dios está hablando? Esto viene directo del trono de Dios. O sea, sobreabundó la gracia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Entonces, Dios ya había comenzado un proceso llamado metamorfosis allí en lo secreto, en la casa de Ananías con Saulo de Tarso. Lo comenzó a transformar. Así que, bueno, entonces viene Ananías y escúchame esto, mira. Ananías entró por Saulo, pero salió Ananías de la casa de Judas, salió Ananías y ya no salió más Saulo, salió Pablo el apóstol. Wow, eso es profundo. No es como entras, es como sales. Entonces, mira, viendo con claridad, el apóstol Pablo ya salió viendo, ya no salió viendo con claridad porque Ananías oró por él y dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo, no solo viendo con claridad físicamente, sino espiritualmente. Escúchame, New Generation, hoy has entrado en casa no de Judas, sino de un tal Manuel López, ¿verdad? No quiere decir que es Judas, ¿ok? No, de Manuel. Hoy has entrado, escúchame. Hoy has entrado en casa, ¿de quién? De Manuel, pero no es como entras, es como sales. Escúchame, es como sales. Y yo he venido como un Ananías, siendo enviado de Dios. Dios me ha enviado a orar por ti, a bendecirte, a traerte buenas de salvación, a hablarte de que a pesar de tus errores Dios cuenta contigo y tiene planes para seguir conectando y que crezcas en tu vida, y no solo en tu vida sino en los que te rodean, en las cosas que estás haciendo, en tus negocios, tus planes. Dios está interesado en involucrarse contigo. Entonces yo vengo como un Ananías, siendo portador de buenas noticias. He entrado a exponerte la palabra para abrirte los ojos de tu entendimiento, para que tu mente sea transformada, para que tu mente quede dispuesta como un hijo, como una hija de Dios, que está dispuesta a cambiar la forma para que esta palabra se conecte y comiences a ver esta semana y los años venideros el crecimiento de la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos reciben eso y le dan un aplauso de verdad a la palabra del Señor de corazón y dicen, Señor, recíbelo? Yo lo recibo, perdón. Conecta en mí, Señor. Dile, conecta en mí, Señor, tu palabra, que esto que estoy aprendiendo yo lo pueda conectar. Mira, aquí puse una frase que dice, la palabra no está para arreglarnos la vida. ¿Cómo así, pastor? Yo vengo a eso. No, mira, la palabra no está para arreglarnos la vida, sino para transformarla y conectarla a los propósitos de Dios. ¿Me hago entender? La palabra no está para arreglarnos esto, porque es que mira, cuando estamos en esto, pensamos que la palabra es para arreglarnos la vida y tristemente tú ya no tienes arreglo, ni yo tampoco, ¿verdad? ¿Qué arreglo vamos a tener? Lo que Cristo está diciendo es que Él vino es a transformarla, a darle otra forma en tu mente, renovados por medio del entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Él vino a transformar, Él no vino a arreglar a Saulo, ¿sí o no? ¿O sí? Porque podemos decir, le arregló la vida a Saulo, entonces ya no es un perseguidor, él se dedicó a sus negocios y no pasó nada, ¿sí o no?
publicaba versículos en Facebook o mandaba mensajes por WhatsApp, Dios te bendiga, y no pasó nada en la vida de Saulo. No, él vino a ¿qué? A transformar la vida de Saulo, ¿sí o no? Y a conectarla a los propósitos. Mira todo lo que hizo el apóstol Pablo, ¿sí o no? Fue la persona que Dios usó y sigue usando hasta el día de hoy con sus cartas para los gentiles que somos nosotros, y se sigue alcanzando el evangelio, la mayor parte del Nuevo Testamento, gracias a sus cartas. Ay, yo no sé si me hago entender. Saulo de Tarso conseguía cartas para apresar cristianos, pero Pablo el apóstol escribía cartas para seguir liberando gentiles. Ay, ay, ay. Ven cómo lo que la transformación hace, amada iglesia, es para que siga creciendo lo que Dios vino a hacer en la vida nuestra. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo, ya voy terminando, primera amenaza de finalizar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ojo, varones, las cosas viejas, no las otras viejas, ¿ok? Ojo con eso. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo, de modo que si alguno está en Cristo. Por eso, mira, por eso les decía, si te incomoda la palabra, es porque algo está moviendo el Señor. O sea, como que, wow, si tengo que conectar, tengo que cambiar la forma, como que algo me está hablando el Señor, tengo que ser más responsable con la palabra en cierto modo, ¿verdad? No dejarla ahí, amén y ya, sino conectarla a mi vida. Entonces, eso es lo que se llama en modo Cristo, metamorfosis. El modo Cristo es una nueva criatura, y eso tú lo ves. Tú veías, ¿sabes por qué la gente ya no veía a Saulo el que respiraba amenazas de muerte? Porque de ahí en adelante comenzó a predicar el evangelio y predicaba que Cristo era la verdad. Tú conoces que una persona ha pasado una metamorfosis en Cristo, que es una nueva criatura porque oye, reacciona, habla diferente, trae lo del cielo aquí a la tierra. Tú puedes entender. Mira que esta semana, con lo que pasó en el terremoto de Colombia, mira que estaba hablando con un compañero de trabajo, él es de Cali, y eso lo digo con respeto, pero viene al tema. Y él me mostraba un video, me dijo, pues allá fue también que se sintió bien fuerte, y él me mostraba, ¿y cómo está su familia? Me preguntó, le dije, no, bien, afortunadamente, pues ellos están en Bogotá, no hubo tanto caos allí. Y me dice, pero mi mamá me dice, mira, le voy a mostrar un video, y me saca un video, y me dice, mire cómo quedó el patio. Entonces la mamá le envió un video que él me mostró, y era una viejita de estas como la punta del pan, y ella le mandaba un audio y un video, obviamente el video allí con el audio, y sí, en el patio de su casa se cayeron tejas, piedras, ladrillos, todo, materas, todo estaba allí vuelto nada, un caos. Pero lo que ella decía, yo apenas lo escuché, ella decía, miren, bueno, decía, Dios mío, donde hubiese estado aquí me mata, donde alguien hubiese estado aquí lo mata. Ay, Dios santo, si alguien hubiese estado aquí lo mata. Entonces mira cómo estaba su mente cerrada a mirar solo una tragedia, pero una mente transformada y renovada por Cristo hubiese podido decir, Señor, gracias porque no estaba allí y yo estoy bien y yo estoy viva, ¿sí o no? Dime cómo hablas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces vemos que son personas que se han cerrado, que necesitan esta palabra de esperanza y de vida, y necesitan renovar su manera de cambiar y ver las cosas. Hablábamos ahorita, ¿qué hablábamos? El mundo ve lo malo nada más, ve la tragedia, ve que no hay, ve la escasez, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no han renovado su manera de pensar. ¿Cómo ves tú las cosas? Por eso necesitas la palabra, conectarla, para que esta semana puedas decir, ok, puede que sí esté verdad así el mundo, pero yo conecto la palabra y creo y conecto que para los que estamos en Dios ninguna cosa faltará, que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Que si hay un dictamen médico, una enfermedad, ¿tú qué vas a decir? El Señor por sus llagas dice que fuimos curados y sanados, y no me voy a morir y viene otra pandemia. No, o sea, ¿ves cómo empiezas a ver diferente, a hablar diferente cuando transformas tu manera de pensar? Mira que mucha gente necesita esta palabra para conectar
con una palabra de esperanza, de vida, de buenas noticias de salvación. Eso es lo que yo veo, Manuel, lo que le falta al mundo. Por eso qué bueno que nos estén escuchando. Mucha gente, por ejemplo, paga miles, escúchame, miles de dólares por ir al Tíbet. Esas excursiones se han llenado y ya no hay cupos para 2 y 3 años adelante. ¿Sabes para qué? Para ir al Tíbet a encontrarse con sí mismo. Cuando al contrario, lo que tienes que hacer es huir de ti mismo. ¿Cómo te vas a encontrar con alguien cerrado allí? Mira, ¿qué vas a encontrar aquí? ¿Qué vas a encontrar? Nada, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice que huye de ti mismo, cuídate de ti mismo. ¿Sí o no que eso dice la palabra? Entonces, ¿qué vas a sacar de ti? Al contrario, cambia la forma para que Dios comience a construir. Cierro con esto y quiero concluir con la historia de lo que sucede cuando Dios hace una metamorfosis en la vida de aquellos que están dispuestos a cambiar su forma. ¿Cuántos están dispuestos a partir de hoy a cambiar su forma? Mañana o cuando salgas. No es como entras, es como cuando salgas. ¿Cómo vas a decir hoy conecto? Los que van a trabajar ahorita, los que van a trabajar hoy conecto. En esta situación, la palabra, yo no me cierro más. Y mira lo que hace Dios en una metamorfosis. Verso 17, y leámoslo juntos y cerremos con esto, para que tú veas cómo Dios obra de manera poderosa. Entonces dice, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Oh, tremendo eso, ¿no? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremenda metamorfosis! ¿Sí o no, amada iglesia? Mira lo que se transformó Pablo, porque cuando Dios pone su mano, mete su mano, una metamorfosis sucede. Donde abundó el pecado, New Generation, sobreabundó la gracia. Eso es lo que nos quiere mostrar este pasaje bíblico. No es como entras cada vez que vienes a un servicio, amada iglesia. No es como entras. Es como sales, movido por la palabra, amada iglesia. Amén. Para conectar la vida buena, abundante, perfecta. Pero si no te mueves, no podrás comprobar esa buena voluntad de Dios. Y tal vez seguirás igual. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor? Por eso cantábamos, tú eres el Rey de mi vida. Haz algo en mi vida. Hoy me muevo. Hoy cambio la forma. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Qué tal si estamos sobre nuestros pies en esta tarde? Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Han aprendido algo en esta tarde? No es como entras, es como cuántos van a conectar la palabra de Dios en este día y lo que queda de este año. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios del cielo, porque tú eres un Dios bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, yo coloco delante de ti la vida de cada uno de tus hijos, Señor. De los que están aquí presentes, de cada varón, cada mujer, y los que nos han visto, Señor, y los que van a escuchar, los que están escuchando esta palabra, Señor, a través de YouTube y de las plataformas, Dios del cielo. Te pido en tu precioso nombre, Señor, que nos ayudes y les ayudes a transformar su manera de pensar. Padre, hoy nos desacomodamos del mundo. Hoy rompemos todo molde. Hoy rompemos toda manera humana, Señor, en la que estábamos empecinados y siendo tercos, Señor, tal vez en hacer las cosas. Y hoy decidimos caminar sin ver. Hoy decidimos caminar, Señor, solamente dirigidos por tu palabra y lo que tú nos has venido a hablar en este día. Gracias te damos, Señor. Dile, amóldame, Señor, a tu imagen y semejanza.
Yo transformo mi manera de pensar para que conectes la palabra y pueda crecer en todo aquello a lo cual yo necesite. Y yo te invito para que allí coloca tu vida y comiences a conectar. Piensa en un momento, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Mira, Jesús estuvo en medio de la metamorfosis de Saulo, de Pablo el apóstol, y esa misma promesa, así, luego que él ya había ascendido a los cielos, pudo bajar a la tierra en su espíritu y estar allí con él. Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él está contigo, allí en medio tuyo, en medio de esa dificultad, y los que nos oyen en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está el Señor Jesús diciendo, ¿por qué me persigues? Diciendo, aquí estoy. Deja de pelear en tus fuerzas, deja de luchar en tus fuerzas. Y tú tienes que desacomodarte y decir en esta tarde, Señor, haz como tú quieras. ¿Qué quieres que haga? Y comienza a conectar. Si hay alguien enfermo, conecta tu vida ahora. La palabra de sanidad. Isaías 53 dice que ciertamente Él llevó todo dolor y toda enfermedad en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos sanados. Ahora conecta a tu vida palabra de sanidad, Padre, y en el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre los cuerpos. Si alguien necesita sanidad, reciba esa palabra ahora. En el nombre de Jesús, recíbela para tu familia, recíbela para tu casa, recíbela para tu vida, para tu cuerpo. Ahora se va todo dolor, Señor, toda dolencia. Tú todo lo haces nuevo, Padre de la gloria. Y hoy creemos por fe y conectamos, Señor, a la palabra de vida, de salud, de poder. Padre, si hay problemas económicos, financieros, si alguien necesita un milagro financiero, tu palabra dice, Filipenses, dice la palabra de Dios 2:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y dile, yo conecto, Señor, aquello que me falta a tu palabra, Señor, y me expando y me extiendo a la derecha, a la izquierda con tu palabra, Dios del cielo. Y dile, yo creo que tú suplirás esta semana, que veré un milagro financiero, que veré tu mano y tu gloria, Señor. Dile, ayúdame a cambiar la forma, ayúdame a expander mi mente, Señor, para pensar como tú piensas, a traer el reino aquí a la tierra. En el nombre de Jesús, oro por sus finanzas, por sus trabajos, por esos negocios que se expandan, Padre de la gloria. Conforme tu palabra lo ha dicho, Señor amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Conforme prospera tu alma, asimismo, en todas las cosas, Dios del cielo. Padre, si alguien necesita conectar la familia, su matrimonio, si alguien necesita conectar un hijo, la palabra del Señor dice que mi Dios, dice la palabra Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dile, yo creo, Señor, y hoy soy como un Ananías, que vengo a orar y a interceder para que hagas un milagro en aquello a lo cual yo necesito, para que sigas haciendo un milagro en mi esposa, Dios del cielo, para que sigas haciendo una metamorfosis en mi esposa, Padre de la gloria, para que sigas cambiando, Señor, ese hijo, para que sigas cambiando esa hija, ese varón, aquel padre, aquella madre, ahí donde tú lo necesites, Dios lo va a hacer. Conecta la palabra en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Levanta tus manos. Recibimos tu palabra y conectamos a tu verdad, Señor. Vamos a salir de este lugar, Señor, pero no es como entramos, es como salimos. Y salimos dispuestos a seguir siendo bendecidos, Señor. Esta semana que comienza, nuestros hijos en sus escuelas serán bendecidos. En el nombre de Jesús, mi vida será bendecida. Tú me guardarás, Señor, aún en medio de la persecución y de la muerte y del peligro. Gracias, Señor, así lo creemos. Como sacerdote tuyo, Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y por el poder de tu Santo Espíritu, New Generation, puedes ir en paz. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios y a su palabra. Recuerda que no es como entras, es como sales. Esto fue New Generation. Nos vemos en 8 días. Les amo mucho. Bye bye. Dios les bendiga.